Saludamos a la gente que está allá en casa. Estamos transmitiendo en vivo. Varias personas nos escribieron y nos pidieron que por favor pasáramos el mensaje en esta tarde. Y yo quiero compartir una palabra de parte de Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia en Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a retroceder un poquito y vamos a leer del 11 en adelante, pero vamos a leer desde el 1. ¿Qué tal? Yo sé que esta palabra le va a bendecir muchísimo, pero yo le pido en esta tarde que disponga su corazón. Amén. Disponga su corazón. Si el Espíritu Santo le quebranta y siente ganas de llorar, mi hermano, usted pase acá al altar. Este altar va a estar abierto para que usted venga acá al frente, para que usted venga a buscar el rostro del Señor. Amén. Porque yo sé que lo que el Espíritu Santo me ministra y me inspira en esta tarde es del Señor. Y yo sé que Dios va a tocar el corazón de alguien en esta tarde. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y todos los pecadores para escucharlo. Y los fariseos y los escribas que estaban allí murmuraban diciendo: este Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor Jesucristo les dio una parábola a ellos diciéndoles: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras aquella oveja que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, dice la palabra del Señor. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y reúne a sus vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente. Y yo creo que en esta tarde, al finalizar esta reunión, habrá mucho gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo cuando nos volvemos a encontrar con el Señor, o cuando regresamos a Dios. Hay gozo en el cielo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador es confrontado por la presencia de Dios. Y Dios le trae con cuerdas de amor en esta tarde y le trae a este lugar con un propósito. El Señor le ama de una manera especial. En el versículo 8 nos encontramos otra parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre toda su casa y empieza a buscar por todas partes con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice la palabra que reúne a sus amigas y reúne a sus vecinas diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Diga gloria a Dios. Hay gozo en el cielo cuando volvemos a Cristo. Hay gozo en el cielo cuando volvemos al Señor. ¿Sabe? Siento al Espíritu Santo desde ya. ¿Sabe? Dios le trajo esta tarde a este lugar a escuchar esta palabra con un propósito. Y con cuerdas de amor el Señor lo está jalando. Lo está jalando con cuerdas de amor en esta tarde. Y también en el versículo 11 hay otro texto bíblico que le quiero compartir, otra historia, otra parábola. También dijo el Señor Jesucristo: un hombre tenía 2 hijos,
Pero el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, dice la escritura, que le repartió los bienes. Y dice la Biblia que no muchos días después de haberlo juntado todo, el hijo menor, dice la palabra del Señor, que se fue lejos a una provincia apartada. Se alejó de su padre. ¿Y cuántas veces, querida iglesia, nosotros nos alejamos de nuestro Padre? Nos alejamos de Dios, nos apartamos, nos enfriamos, no volvemos a la iglesia, no volvemos al culto, no volvemos a escuchar una palabra, no volvemos a adorar a Dios. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, pastores, amados del Señor, varón de Dios, cuántas veces muchos de nosotros nos apartamos de Dios, nos alejamos del Señor, nos empezamos a enfriar y empezamos a perder ese gozo, esa alegría? Empezamos a perder aquella pasión, y nuestra vida empieza a tornarse más difícil. Porque es que la Biblia dice que separado de Dios nada podemos hacer, iglesia. Separado del Señor nada podemos hacer. Usted puede ir a intentarlo, pero tarde o temprano usted volverá al mismo lugar. Porque es que separado de Dios no vamos a lograr nada. Todo lo que usted y yo levantemos sin Dios, tarde o temprano se va a caer. La Biblia nos compara con el hombre insensato y el hombre sensato. El que levantó su casa sobre la arena y el que levantó su casa sobre la roca. Aquel que levantó su casa sobre la arena, vinieron vientos, soplaron tempestades, pegaron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa cayó porque estaba sobre la arena. Pero también aquel que es prudente, aquel que es sensato, levanta su casa sobre la roca inconmovible, que es Jesucristo. Y cuando levanta su casa sobre la roca, vienen vientos, vienen tempestades, golpean con ímpetu los vientos huracanados contra aquella casa, pero aquella casa no cae porque está sobre la roca. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, dice la palabra del Señor. Desperdició sus bienes, viviendo con los deleites de este mundo, con los placeres de este mundo, alejado de la presencia de Dios. En este caso, este hombre se había alejado de su ciudad, se había alejado de su casa, se había alejado de su padre. Había salido de allí para enfrentarse a la vida sin la cobertura de Dios y sin la presencia de Dios. Se fue lejos para vivir perdidamente. Yo no sé si usted se puede identificar con esta palabra. Yo siempre me identifico con este mensaje, porque aunque han pasado 14 años desde aquel día en que, después de mi tercer intento de suicidio, yo le entregué mi vida a Jesucristo, cuando estaba tirado en un cartón, no valía un 5, nadie daba nada por mí. Y han pasado 14 años desde ese día, y a mí no se me olvida que nadie daba nada por mí. Y Dios tuvo misericordia de mí un día, cuando estaba ahí todo drogadicto, alcoholizado, cuando nadie daba nada por mí. Y Dios tuvo un día misericordia. Pero yo me identifico con este hombre, porque me fui a malgastar mi vida en los deleites de este mundo. Porque este mundo te ofrece drogas, licor, fiesta. Este mundo te ofrece un montón de deleites y un montón de pasiones. Y a veces hemos pasado nuestra vida perdidamente viviendo así. Siempre que leo esta historia me recuerdo de donde Dios me sacó. Yo fui ese hijo pródigo
Quizá haya un hijo pródigo por acá. Quizá haya una mujer, un hombre que se identifique conmigo en esta tarde. Y sabe, allí estaba aquel hombre que había juntado todo su dinero, todos los bienes que le había dado su padre. Se fue lejos y desperdició todo lo que tenía, viviendo perdidamente. No sé por cuánto tiempo, no sé cuántos meses, años, no sé por cuánto tiempo este hombre estuvo allí, malgastando de la herencia que le había dado su padre. Y en el versículo 14 dice la Biblia que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el alimento, el dinero, empezó a faltarle todo. Versículo número 15. Y entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella lejana tierra. Estaba muy lejos de donde estaba su padre, pero fue y se acercó a este hombre, el cual lo tomó y lo envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, después de haberlo tenido todo en casa de su padre. Ahora se encontraba en esta terrible condición, apacentando los cerdos, después de haber tenido techo, después de haberlo tenido todo, un hogar, una familia quizá, y lo había desperdiciado todo. A mí me pasó algo parecido, iglesia, y yo sé que muchos se pueden identificar con esto. Versículo 16. Y cuando este hombre estaba allí cuidando a aquellos cerdos, dice la palabra que empezó a tener hambre. Y tenía tanta hambre que empezó a desear llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, iglesia. Este hombre empezó a desear aquella comida. Este hombre estaba hambriento, no tenía dinero, había gastado todo, había vivido perdidamente su vida entera. Lo tenía todo en casa de su padre, pero un día tomó la decisión de darle la espalda a su padre y aventurarse en los deleites y en los placeres de este mundo. Y cuando lo hubo malgastado todo y hubo un hambre en aquella ciudad, a ese hombre le pasó esto. Nadie le daba de aquel alimento y deseaba llenar su vientre con la comida de aquellos cerdos. Pero en el versículo 17 pasó algo. Dice que de repente este hombre, después de estar en esa terrible condición, dice que volvió en sí. Y es que hay gente que tiene que volver en sí en esta tarde. Hay gente que tiene que volver en sí esta tarde, como un día lo hice yo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo estoy aquí en este lugar, a la par de estos cerdos, deseando comerme la comida de ellos. Y estoy en este lugar pereciendo de hambre. Volviendo en sí este hombre vio la mal decisión que había tomado. Ese hombre entendió que se había equivocado, que había fallado, que había pecado, que había abandonado a su padre. Este hombre entendió que se había malgastado su herencia, los bienes que su padre le había dado con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanto amor, y se lo había gastado todo y había vivido perdidamente su vida entera. Pero ese día que tenía un hambre, yo no sé si usted tiene hambre esta tarde, pero yo tengo hambre de Dios. Yo tengo hambre de Dios en esta tarde. Yo no sé si usted tiene hambre de Dios. Yo creo que si usted está esta tarde en este lugar es porque usted vino hambriento por la presencia de Dios. Es que hay una necesidad que usted no puede llenar con nada. Usted puede meterle lo que usted quiera a su vida,
Pero es que nada va a llenar esa necesidad. Solamente Dios puede llenar el corazón del hombre. Hay un vacío en el ser humano. Su corazón es como un rompecabezas y usted le intenta meter de todo, pero solo hay una pieza que calza en el corazón del hombre. Y muchas veces yo le metí drogas, le metí licor, le metí fiestas, le metí de todo a mi corazón. Pero el vacío se va haciendo cada vez más grande. Y la soledad, la tristeza, el dolor, la depresión, el sufrimiento se va haciendo cada día más grande. Pero un día entendí que había una pieza especial, que es una única pieza que calza en el corazón del hombre. Tiene una forma especial y solamente Dios puede llenar ese vacío del corazón del ser humano. Y quizá hay gente que me está escuchando en casa y esta palabra quizá va a tocar a alguien en este día. Pero es que hay un vacío en el ser humano que solamente Dios lo llena. Tú puedes intentarlo en tus propias fuerzas una y otra vez, pero al final siempre llegarás al mismo lugar. Y es que en casa de mi Padre, en casa de mi Dios, hay una herencia para ti. En casa de Dios hay comida para ti, hay alimento para ti, hay techo para ti, hay palabra para ti, hay un agua que va a quitar tu sed. Quizá nada de lo que has probado en esta vida ha quitado tu sed, pero yo sé y estoy seguro, como dice la escritura, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, del interior correrán ríos de aguas vivas. Es una tarde donde usted puede beber de la fuente inagotable. Sabe, hay un vacío en el corazón del ser humano y Dios quiere llenar ese vacío. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Hay muchas tentaciones. El diablo nos está jugando a ser diablos, bien diablo, y somos tentados todos los días. Y Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y él quiere destruir tus sueños, tus ilusiones. Quiere destruir tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Él quiere destruirlo todo. Quiere robarte todo lo que tanto te ha costado, tu familia. Y Dios quiere hacer algo en esta tarde. Dios quiere que usted pueda volver en sí en el nombre de Jesús y reconocer que separada y separado de Dios, nada usted y yo podemos hacer. Usted lo podrá seguir intentando en sus propias fuerzas, 1 año, 2 años, 10 años más, pero al final volverás al mismo lugar. Porque tienes que entender que lejos de Dios, iglesia, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ninguna parte. Dice la palabra del Señor que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Somos pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Dios. Somos sus hijos. Y nosotros, sus hijos, un día tendremos que volver al Padre. Tendremos que volver a Dios. Pero hay gente que en esta tarde tiene que volver en sí. Y la palabra del Señor dice: bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 18: me levantaré e iré a casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Pero ten misericordia, Dios. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces este hombre, levantándose, vino a su padre. Y es que alguien tiene que levantarse en esta tarde. Alguien tiene que levantarse y reconocer que necesita a Dios, y reconocer que tiene que volver a casa de su padre. Bendito sea el nombre del Señor, que tenemos este lugar con las puertas abiertas cada semana, donde usted, aleluya, puede volver a casa del Padre. Y sabe, el Padre le está esperando.
no para señalarle, no para acusarle. No, no, no. Siga leyendo conmigo. Dice que este hombre se levantó y vino a casa de su padre. Y cuando aún estaba de lejos, dice la palabra, que lo vio su padre. Y entonces su padre fue movido a misericordia. Y su padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Bendito sea el nombre del Señor. No corrió su padre para acusarlo, para señalarlo. No, no, no. El padre corrió a él y fue movido a misericordia. Y corrió y lo abrazó y lo besó, porque lo estaba esperando. Lo esperaba su padre con sus brazos abiertos. Y cuando este escenario, todo esto que le estoy relatando sucedió, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mientras me apagan las luces y me ayudas con el canto, mi amada, porque yo sé que Dios va a hacer algo esta tarde.